deben de saber lo siguiente, que básicamente la volemia está en 67 a 70% en las venas. Las venas son vasos de capacitancia. La volemia no está en las arterias, primordialmente, mayoritariamente está en las venas. Mayoritariamente está en las venas. ¿Qué otro concepto deben tener claro? Lo siguiente, que en nuestra circulación hay circuitos que están en serie y circuitos que están en paralelo. Los capilares son circuitos que están en paralelo. Y ahí ustedes saben, por una ley básica de la física, los circuitos que están en paralelo suelen ser circuitos por la ley de Ohm, circuitos de baja resistencia. Por eso es que la presión en los capilares, 5, 6 milímetros de mercurio, por ahí no manda. En cambio, cuando los circuitos están en serie, o sea, uno a continuación del otro, ventrículo derecho sigue la arteria pulmonar, los pulmones, aurícula, ventrículo izquierdo, aorta. Cuando los circuitos están en serie, las presiones son altas por la ley de Ohm. ¿Qué más deben de saber? Acá, que el flujo dentro del corazón y las grandes arterias es un flujo laminar, es el flujo fisiológico. Pero ese flujo laminar se puede tornar turbulento. ¿Y de qué depende de que el flujo laminar se vuelva turbulento? Básicamente del número de Reynolds. Y el número de Reynolds, para que sea el flujo laminar, este número de Reynolds tiene que ser de 2000 o menos. ¿Por qué se generan los soplos en la auscultación? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de los soplos? La presencia de un flujo turbulento. Ese es el mecanismo de un soplo, que el flujo que es laminar se ha tornado turbulento y esa turbulencia está generando el soplo. Entonces, causas de que un flujo laminar se torne turbulento, que hay una valvulopatía. Ah, claro. Que el área del mitral, aórtica, pulmonar-tricuspidia esté trastocada. Esa es una de las causas. Por consiguiente, la velocidad, si la válvula está estenosada, la velocidad a través de la válvula va a estar incrementada, porque el orificio va a ser pequeño. La volemia pasa a gran velocidad por un orificio estrecho. La velocidad del flujo está incrementada en una estenosis mitral, en una estenosis aórtica. Por incremento de la velocidad, el flujo se hace turbulento, aparece el soplo. Pero a veces el soplo puede aparecer por alteración en la viscosidad del fluido. Que mi paciente tenga anemia severa. No hay cardiopatía estructural, simple y llanamente se alteró la viscosidad o la densidad del fluido. Y aparece soplo, sí. El flujo se hace turbulento. ¿Qué más? Alteración en el diámetro, ya sea porque el área de la válvula o en este caso la estenosis también. ¿Qué más? Acá está lo que ya le mencioné. ¿Qué es lo que genera los soplos? Los flujos turbulentos. ¿Qué más deben de saber? Vean ustedes lo que ya le mencioné hace un rato. La presión en el ventrículo 120 en sístole y en diástole 5 o 10 milímetros de mercurio. Las grandes arterias 120,80, arteriolas 60,40. Esfínteres precapilares 20, capilares arteriales 20, vénulas 5, 10. En los vasos de capacitancia que son las venas, vean las presiones, ¿cuánto es? 5 o 10 milímetros de mercurio, menos de un dígito, menos de un dígito. En cambio, en las grandes arterias, las presiones son mayores. ¿Qué más deben de saber? Lo que ya se versó algo al respecto. Esto de acá. A mayor precarga, mayor eyección. Esa es la ley de Frank Starling.
En cambio, a menor precarga, menor eyección. O sea, la precarga se comporta en una relación directa. En cambio, la poscarga se comporta en una relación inversa. A mayor poscarga, menos eyección. Y a menor poscarga, mayor eyección. La precarga tiene una relación directa con el volumen y eyección. En cambio, la poscarga tiene una relación inversa. Algo respecto a la circulación coronaria. Ustedes saben que en el corazón básicamente hay tres arterias importantes, una arteria coronaria derecha, después viene una arteria coronaria izquierda. A su vez, esta arteria coronaria izquierda se bifurca en dos ramas, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. La coronaria izquierda irriga la aurícula izquierda y la mayor parte del septum, y obviamente la mayor parte del ventrículo izquierdo. En cambio, la coronaria derecha irriga la aurícula derecha y la mayor parte del ventrículo derecho. ¿Qué más? Esta arteria coronaria derecha, mayoritariamente en el 85% de pacientes, suele originar a la arteria descendente posterior, la cual va a irrigar el septum interventricular superior y posterior y la pared posterior del ventrículo izquierdo. De todas estas arterias, ¿cuál es la arteria más importante del corazón? De esas tres, la arteria descendente anterior. Porque esta arteria descendente anterior es la responsable de perfundir más del 50% del ventrículo izquierdo. Por consiguiente, esta es la arteria más importante del corazón. La descendente anterior, que es una rama de la arteria coronaria izquierda. ¿De qué determina la perfusión coronaria? ¿De qué va a depender? Ustedes saben que el flujo coronario es intermitente, porque el corazón se perfunde básicamente en diástole, porque la sístole ventricular suele ocluir las arterias epicárdicas perforantes, por consiguiente, la perfusión coronaria va a perfundirse o va a darse casi totalmente durante la diástole. Y la presión de perfusión coronaria, ¿cómo se calcula? Restando la presión diastólica, la presión arterial diastólica, se le resta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Esa es la presión de perfusión coronaria. Por consiguiente, caídas en la presión diastólica aorta, ¿puede tener impacto en la presión de perfusión? Sí, sobre todo esos pacientes que tienen presiones diferenciales altas, como en la insuficiencia aórtica, donde el paciente tiene 140 de sistólica y 40 de diastólica, presión de pulso muy amplia. Esa presión de 40 obviamente compromete el riego coronario y puede generar isquemia, sí, puede pasar eso. O incrementos en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, que normalmente suele ser entre 5 a 10 milímetros de mercurio y que acabe siendo 20, 25 o 30, puede comprometer en la perfusión coronaria, sí, y generar isquemia también. Esto ya les mencionamos, la arteria coronaria derecha irriga básicamente la aurícula derecha y el ventrículo derecho. En 85% de casos que dijimos, da origen a la arteria descendente posterior, y esta arteria descendente irriga el septum interventricular. ¿Qué más? En cambio, la coronaria izquierda da dos ramas, se bifurca en dos ramas, en descendente anterior y circunfleja, y esta descendente anterior es la más importante. La descendente anterior da ramas septales, ramas diagonales, irriga la cara anterior y anterolateral del ventrículo izquierdo, en resumen, irriga más del 50% del ventrículo izquierdo. Vean en el esquema, una arteria descendente anterior, esta es la circunfleja, esta es la descendente anterior y esta es la arteria coronaria izquierda. Después de un trayecto corto de 1 centímetro a 2 centímetros se bifurca en descendente anterior y en circunfleja. ¿Qué les mencioné también? ¿A qué se llama dominancia coronaria?
Normalmente en la mayoría de personas, en el 85%, la arteria descendente posterior deviene o se origina de la coronaria derecha. A eso se llama dominancia derecha. A eso se llama dominancia derecha. ¿De dónde deviene la descendente posterior? En el 85% deviene de la coronaria derecha. Pero hay pacientes en las cuales, ¿en cuánto por ciento? En 8%. Esta descendente posterior deviene de la arteria circunfleja. En ese caso se llama que la circulación coronaria de ese paciente tiene dominancia izquierda. El término dominancia es un término descriptivo solamente para devenir o describir de dónde se origina la descendente posterior. Generalmente se origina de la coronaria derecha y se llama dominancia derecha, pero cuando se origina de la circunfleja, se dice el paciente en su circulación coronaria tiene dominancia izquierda. ¿Qué más deben de saber? Que el flujo coronario es aproximadamente 250 mililitros por minuto. ¿Qué más? Que la demanda miocárdica de oxígeno es el principal determinante. Otro aspecto, que el corazón es bastante eficiente en retirar o en captar el oxígeno porque le extrae el 65% a la sangre arterial que le llega, comparando con 25% de eficiencia que tienen otros tejidos. Por ejemplo, usted hace un dosaje de sangre venosa a un nivel periférico y toma la saturación. Esa sangre venosa tiene una saturación de 65%. O sea, el músculo estriado solo le ha retirado 30 o 35% del oxígeno, nada más. En cambio, si usted tomara una muestra de sangre venosa en el corazón, o sea, la vena del corazón se le llama el seno, donde drena todas las venas del corazón, en el seno coronario. Usted toma una saturación en una muestra venosa de esa sangre, calcula la saturación, es 30%. ¿Qué quiere decir? Que el miocardio, el músculo cardíaco, es eficiente en retirar el oxígeno de la sangre arterial. ¿Le retira cuánto? 65%. Capta lo más que puede de la sangre. En cambio, el músculo estriado es menos eficiente. ¿Qué más? Por eso es que el miocardio no puede compensar reducciones de flujo sanguíneo extrayendo más oxígeno. Ya no puede extraer más. Per se, de primer plano, le saca el 65%. Y cualquier demanda extraordinaria tiene que ser compensado por un incremento en el flujo coronario. Para terminar esta primera parte, algo respecto al sistema renina-angiotensina, que es harto conocido por ustedes. Este sistema renina-angiotensina es el responsable de que hayamos sobrevivido como especie. No es exclusivo de los seres humanos, pero nos salva de las circunstancias, nos saca de las circunstancias más adversas, sobre todo cuando estamos expuestos a circunstancias de traumas severos, estrés severos, diarreas copiosas en las cuales se haya comprometido la volemia y el extracelular, caídas severas de la presión arterial y obviamente si hemos perdido cantidades ingentes de sodio. Entonces, todas estas circunstancias que nos exponen a estrés y en las cuales hay un riesgo de vida pues inminente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ustedes ya saben que las células del aparato yuxtaglomerular producen la renina, que el hígado produce el angiotensinógeno. Esta renina actúa con el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 2, en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 cuando pasa por los pulmones es expuesta a la enzima convertidora de angiotensina y lo convierte en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Esa angiotensina 2
promueve la secreción de aldosterona que retiene sodio y agua para estabilizar y mantener la volemia. La angiotensina 2 tiene propiedades vasoconstrictoras para estabilizar la presión. Por consiguiente, este sistema es el responsable que hayamos sobrevivido como especie hasta estos tiempos. Obviamente, cuando este sistema está activado por horas o escasos días, es beneficioso para nosotros porque nos salva de buenas. Pero cuando el sistema está activado no por horas y días, que es lo indispensable, está activado por semanas, por meses, por años, ya cobra efectos deleterios. Eso es harto sabido por ustedes porque es fisiología elemental. En el corto plazo, cuando está activado por horas o algunos días, estabiliza la presión, retiene sodio y agua, restablece la volemia, tiene efectos cronotropos positivos, de tal manera que no se estabiliza en las circunstancias estresantes. Pero a largo plazo, el efecto de la angiotensina 2 que genera hipertrofia de las capas arteriolares vasculares, hipertrofia miocárdica, hipertensión intraglomerular, apoptosis, muerte de cardiomiocitos, etcétera, tiene efectos proarrítmicos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá está. Activado, que genera vasoconstricción, hipertrofia, proliferación celular, pero cuando esta angiotensina 2 actúa sobre receptores AT2, puede tener efectos beneficiosos. Sobre esto se investiga bastante. Cuando actúa sobre receptores AT1, los efectos son nocivos y deleterios. Acá está en resumen todos los efectos deleterios cuando el sistema renina-angiotensina está activado por largos días, semanas, meses y años inclusive. Propiedades vasoconstrictoras, inflamatorias, propiedades trombóticas. ¿Qué más? Pero también la aldosterona, que es promovida por la angiotensina 2, también tiene efectos perjudiciales. Genera injuria e inflamación vascular, efectos protrombóticos, fibrosis miocárdica, retención de sodio, promueve difusión endotelial, arritmias ventriculares. En resumen, promueve la aparición de enfermedad cardiovascular bastante severa. Avancemos, ¿alguna pregunta hasta acá? Hacemos un alto a las 7. Avancemos algo de semiología. Semiología básicamente es un curso que es eminentemente práctico, que se debe leer teoría, sobre todo los libros un poco antiguos son bastante exquisitos en semiología, pero un poco pues la medicina en estos tiempos se ha vuelto práctica, todo es imagenología, acá ya no hay esas disquisiciones clínicas de mis tiempos, donde habían 5 examinadores y se discutía que el soplo era así, asá, que a mí me parecía que era una insuficiencia mitral valvular por secuela reumática, otro examinador, no me parece que fuese una secuela reumática, me parece que es una insuficiencia mitral por prolapso de válvula mitral. No, yo creo que es una insuficiencia mitral por dilatación del ventrículo, es una insuficiencia mitral funcional. Entonces había hasta discutir los hallazgos semiológicos y esa parte romántica de la medicina un poco que se ha diluido y se ha perdido, porque ahora la cosa es práctica, ¿no? Ya un soplo, ya échale una ecografía, un ecocardiograma, ve, listo, ya está. El mecanismo es este y ya acabemos de discutir, pues. Como que ya se abandonó esa semiología francesa para ir a lo pragmático de la medicina norteamericana, que es imágenes para todo, y ahí está, pues la imagen es una prueba contundente y no se discute más el tema. Semiología básicamente es práctica, o sea, nadie puede ser buen semiólogo si no ha examinado pues centenares de pacientes. Uno puede revisarse un texto de semiología y saberse, pero a ver, identifícame si es cuarto ruido o es tercero, si es galope de suma, si es un chasquido de apertura, si es un frote, si es un clic. Entonces, no es un tópico que suele venir en los exámenes, pero se debe saber algo al respecto.
se debe saber algo al respecto. Empecemos con los pulsos. Ustedes ya saben que los pulsos tienen 6 características: simetría, amplitud, regularidad o ritmicidad, forma del pulso, depresibilidad. Entonces, en general, las características del pulso, todas esas características que ustedes conocen, se debe evaluar no en una arteria pequeña. O sea, que yo en un pulso radial, quiera determinar, bueno, este pulso es bisferiens, porque tiene 2 ondas, una mayor y otra un poco menor. Pulso bífido o bisferiens debe ser causas de pulso bífido, doble lesión aórtica, cardiomiopatía hipertrofia. Esa forma del pulso, esas características, es mejor evaluar en una arteria grande, entendiéndose por arteria grande, de arteriomeral para arriba, ya sea arteriomeral, pulso carotidio o femoral. Pero que usted vaya a ver en el pulso tibial posterior, en el pedio, en el radial, en el cubital, pretender describir formas, amplitud, es un parvus, es un pulso tardo, es imposible. Tiene que hacerse en arterias grandes, de humeral para arriba. ¿Qué más deben de saber? Lo siguiente, que el pulso puede estar alterado respecto a su amplitud, sobre todo uno de ellos, el pulso parvus, en el cual la amplitud del pulso está comprometida, sobre todo en estados de vasoconstricción en los cuales ha habido una caída o que haya habido una caída en el gasto cardíaco, como la estenosis aórtica, las taquiarritmias, los estados de shock. Pulso Zeller o saltón o amplio, en la cual hay una amplitud, incrementada. Circunstancias en las cuales haya habido un incremento en el gasto cardíaco, en el volumen minuto, o circunstancias que generen vasodilatación, como estados hiperdinámicos, hipertiroidismo, fístulas arteriovenosas, insuficiencia aórtica, ductus arterioso persistente. ¿Qué más? Alteración en la velocidad de la onda del pulso. No es lo mismo que una onda del pulso ascienda lento a que ascienda verticalmente, rápidamente. Pulsos con una velocidad de ascenso bastante incrementada, pulso saltón. El ascenso es bastante rápido pero poco sostenido. Es por aumento del gasto cardíaco o por aumento de la contractibilidad o estados que hayan generado vasodilatación. La insuficiencia cardíaca, la insuficiencia aórtica es una de ellas, y los estados hiperdinámicos, sea beriberi, sea hipertiroidismo. Pulso en que la velocidad de ascenso esté comprometida, esté reducida, o sea, el ascenso de la onda es así, bastante reclinada. Pulso tardus. El ascenso es lento pero sostenido. ¿Qué entidad lo genera? La estenosis aórtica. Aquí está, en resumen, los principales pulsos, como por ejemplo el pulso parvus y tardus. ¿Qué entidades lo generan? El ascenso suele ser lento y la amplitud reducida en el pulso parvus. ¿Cuál es la entidad emblemática que genera este pulso? La estenosis aórtica. Otro pulso, por ejemplo, el pulso bisferiens. Hay 2 picos sistólicos, 2 puntas, 2 ondas de punta en el pulso. ¿Qué entidad genera esto? La insuficiencia aórtica o la doble lesión. Insuficiencia más estenosis aórtica o la cardiomiopatía hipertrófica. El pulso Zeller o Magnus. Insuficiencia aórtica también. Amplitud bastante incrementada. Presión diferenciable de pulso incrementada. Anemia. Fiebre. ¿Qué más? El pulso alternante. Este pulso básicamente va alternando una onda de buena amplitud con un latido de baja amplitud. Otra onda de amplitud incrementada y con otra de baja amplitud. El pulso alternante básicamente caracteriza a la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, con pobre función sistólica, a la insuficiencia cardíaca con
pobre función sistólica, con pobre contractibilidad. Suele acompañarse de tercer ruido cardíaco, cuarto ruido cardíaco. El pulso paradojal caracteriza el taponamiento cardíaco. Y básicamente no es un pulso, porque para valorarlo o tipificarlo se requiere de un tensiómetro. O sea, usted toma la presión sistólica, por poner el ejemplo, encuentra 90,60. Pero usted se queda solamente con la presión sistólica. A renglón seguido al paciente le hace inspirar, lo somete a inspiración y con inspiración forzada nuevamente le toma la presión sistólica y ya no encuentra 90, ahora encuentra 70. Con la inspiración, ¿cuánto cayó? 20 milímetros de mercurio. Cayó más de 10. A eso se llama pulso paradojal. Y este hallazgo, ¿qué denota? ¿A qué patología caracteriza? Al taponamiento pericárdico. Al taponamiento pericárdico. ¿Qué más? El pulso bigeminado suele presentarse en una arritmia muy frecuente que es la extrasistolia ventricular. En la extrasistolia ventricular. Obviamente en la auscultación hay arritmia y cuando usted valore el pulso, la amplitud del pulso va variando, porque el latido normal tiene una amplitud de pulso y la de la extrasístole tiene una amplitud de pulso un poco más reducida. ¿Qué más? Ya saben que en el examen cardiovascular no se respeta las 4 etapas del examen, que es inspección, palpación, percusión, auscultación. En el examen cardiovascular se obvia la percusión, porque no suele dar una información fidedigna y valedera. Básicamente es inspección, palpación y auscultación. Se obvia la percusión. Al paciente se le debe examinar en 3 posturas. Postura sentada, en decúbito dorsal y en decúbito lateral izquierdo, postura de pachón. En general, en decúbito dorsal o supino, se ausculta el foco mitral y tricuspidio. En postura sentado se ausculta mejor el foco pulmonar y aórtico, los focos de la base también se le llama. En esa postura se auscultan mejor esos soplos. Y si usted quiere magnificar un evento auscultatorio que aconteció o que auscultó en el foco mitral, si usted lo pone en decúbito lateral izquierdo, va a magnificar los eventos auscultatorios que auscultó en el foco mitral. Acá está, en la inspección que debe hacer usted, evaluar el choque de punta, normalmente está ubicado en el 5º espacio intercostal sobre la línea media clavicular. Se puede observar en la postura de sentado o en la postura de pachón, que es decúbito lateral izquierdo. Es difícil de valorar en personas de contextura gruesa o bastante obesas, bien, pero en personas delgadas o en aquellas que porten hipertrofia de ventrículo izquierdo puede ser fácil de valorar. La palpación se debe hacer con la cara palmar de las articulaciones metacarpofalángicas. Se debe comenzar en el foco mitral, o sea, a nivel del ápex, y ir en ascenso, ascender hacia el foco mitral y se termina en los focos de la base, que es el foco pulmonar y el foco aórtico. ¿Qué más? Acá está, se empieza en los focos de la base, la palpación, y se va ascendiendo hacia los focos de la base, foco aórtico y foco pulmonar. En la palpación hay que describir las características del choque de punta, dónde está localizado, la intensidad, extensión, si es rítmico y en qué momento, si es en la sístole, en la diástole. Se busca el punto de mayor intensidad. ¿Qué más? Y valorar si hay desviaciones hacia la izquierda o hacia la derecha, porque normalmente está en el 5º espacio sobre la línea media clavicular. 4º o 5º espacio, línea media clavicular. La extensión de un choque de punta suele estar ubicada solamente en un espacio y tener una extensión de 2 centímetros cuadrados. Tener una amplitud pequeña, la movilidad, lo que te desplaza la mano, estar alrededor de 1 centímetro y estar ubicado en el tercio inicial de la sístole.
Pero si el choque de punta yo lo puedo valorar en más de un espacio, se observa en varios espacios a la vez, eso me denota que hay una hipertrofia excéntrica, que el ventrículo está dilatado, está severamente dilatado. Pues normalmente en un corazón normal solo debe ubicarse en un espacio intercostal. Acá está. Si mi paciente tiene una hipertrofia excéntrica, o sea, el ventrículo ya está dilatado, el choque de punta suele estar desviado, por fuera de la línea media clavicular. Si la hipertrofia es concéntrica, no está desviado por fuera de la línea media clavicular. ¿Qué más? La duración del choque de punta se acorta cuando el ventrículo está dilatado y está prolongado cuando hay hipertrofia concéntrica. ¿Qué más? La extensión no se aumenta. No rebasa los 2 centímetros, en cambio si el ventrículo está dilatado suele rebasar los 2 centímetros, tiene una amplitud grande cuando el ventrículo ya está dilatado y es variable cuando la hipertrofia es concéntrica. Por ejemplo, causas de una hipertrofia excéntrica, que el ventrículo izquierdo esté dilatado: la insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica, la cardiomiopatía dilatada. ¿Y qué entidades genera que haya hipertrofia concéntrica? Estenosis aórtica, cardiomiopatía hipertrófica. Acá está. El impulso del ventrículo derecho también se debe valorar. ¿Dónde se lo ubica? Suele estar en el tercero, cuarto o a veces en el quinto espacio intercostal, sobre la línea paraesternal, izquierda. Se debe valorar con el talón de la mano. Causas de que el impulso del ventrículo derecho esté bastante magnificado: la hipertensión pulmonar. ¿Qué más? El impulso del ventrículo derecho suele variar con la respiración. Varía con apnea postinspiratoria. El apnea postinspiratoria suele intensificar el impulso del ventrículo derecho. Pero también a veces hay que diferenciar, porque puede confundirse con un ventrículo izquierdo que esté un poco retraído hacia esa postura, hacia esa instancia topográfica. ¿Qué más? En semiología también se deben valorar los impulsos sistólicos a nivel de la fosa esternal. Se puede valorar el impulso en la fosa esternal, sobre todo si hay estados hiperkinéticos, coartación de aorta, aneurismas disecantes de aorta ascendente y de callado, valvulopatías aórticas, hipertensión arterial. Otro impulso que se puede valorar, el impulso de la arteria pulmonar, que me traduciría hipertensión en la arteria pulmonar. ¿Dónde lo valoro? Segundo espacio intercostal izquierdo, básicamente sobre la línea paraesternal izquierda. ¿Qué es el frémito? Es la traducción vibratoria de un soplo. Y básicamente estos frémitos se tienen que valorar con la palpación. Si está a un nivel aórtico, si está a un nivel mitral. Si es a un nivel mitral, el paciente debo colocarlo en decúbito lateral izquierdo. Si está en el foco aórtico, debo realizar la palpación con el paciente sentado, con el tórax reclinado hacia adelante. Debo describir en qué fase del ciclo cardíaco está, dónde es la localización de intensidad máxima, hacia dónde se irradia, cuánto dura, es meso, tele, holo, sistólico, meso o tele, diastólico, etc. La percusión, ya les mencioné, no tiene una utilidad práctica, por lo tanto se obvia. Y la ocultación sí es importante. Para eso tenemos que echar mano a este dispositivo que es el estetoscopio. El estetoscopio, los tradicionales suelen venir con diafragma y campana, aunque en los últimos años han venido dispositivos más tecnificados en los cuales obvian la campana y básicamente vienen con diafragma. Y ese diafragma se puede utilizar como campana, pero dependiendo de la intensidad de presión que se haga en el tórax del paciente. Si esos estetoscopios que solo tienen diafragma, usted hace una presión bastante tenue y discreta, se comporta como campana. Y si usted oprime
intensamente, se comporta como diafragma. Entonces, pero los tradicionales vienen campana y diafragma. ¿La campana para qué sirve? Para ocultar eventos auscultatorios o soplos de tonalidad baja o grave. ¿Qué eventos auscultatorios tienen una tonalidad grave y deben auscultarse con la campana? Básicamente 4. La estenosis mitral, la estenosis tricuspidia, el tercer ruido cardíaco y el cuarto ruido cardíaco. Se auscultan con la campana porque son eventos de tonalidad grave. Todo lo demás suelen ser eventos auscultatorios de tonalidad aguda o alta y se deben auscultar con el diafragma. Hay 5 focos auscultatorios: el foco aórtico, pulmonar, el accesorio aórtico o foco de Erb, foco mitral y foco tricuspidio. El accesorio aórtico está en el tercer espacio sobre la línea paraesternal izquierda. Acá está. Los focos: foco pulmonar, segundo espacio, línea paraesternal izquierda; foco tricuspidio, cuarto espacio, línea paraesternal izquierda; foco mitral, quinto espacio, línea media clavicular; foco aórtico, segundo espacio, intercostal derecho, línea paraesternal derecha. Todo lo demás está en el lado izquierdo. En la auscultación hay que valorar si los ruidos cardíacos están rítmicos, qué frecuencia están, entre 60 y 90 suele ser el rango de normalidad. Son rítmicos, auscultar el primero, el segundo, si hay desdoblamientos del primero o del segundo, presencia de tercero o cuarto ruido cardíaco, clics, chasquidos de apertura, ¿qué más? Frotes pericárdicos, soplos. Ya dijimos la frecuencia, ¿cuál es la frecuencia normal? El primer ruido se genera por el cierre de la válvula mitral y tricuspidia, determina el inicio de la sístole, suele tener menor tonalidad y ser más prolongado que el segundo ruido. El primer ruido casi nunca se desdobla. Causas de que el primer ruido esté alterado en su intensidad, que esté incrementado en intensidad: intervalo PR corto, estenosis mitral, comunicación interauricular, prolapso de válvula mitral. Que el primer ruido esté reducido de intensidad: intervalo PR largo, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, bloqueo completo rama izquierda. Desdoblamientos del primer ruido son raros. Desdoblamientos patológicos: bloqueo completo rama derecha, extrasistolia ventricular, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Desdoblamientos paradojales: estenosis mitral, extrasistolias ventriculares que se originan en el ventrículo derecho, mixomas atriales. Pero los desdoblamientos de primer ruido son raros. Segundo ruido se da por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. El componente aórtico aparece antes que el pulmonar. ¿Qué más? El componente aórtico y pulmonar se desdoblan con la expiración. El segundo ruido suele tener mayor tonalidad, ser más corto y más seco que el primer ruido. Entidades que incrementen el segundo ruido, pero que lo incrementen a expensas del componente pulmonar. El segundo ruido va a estar incrementado a expensas de su componente pulmonar. Hipertensión pulmonar, comunicación interatrial. Segundo ruido incrementado a expensas del componente aórtico, hipertensión arterial, coartación de aorta. Segundo ruido reducido de intensidad a expensas del componente pulmonar, estenosis pulmonar. Segundo ruido reducido de intensidad a expensas del componente aórtico, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica. El tercer ruido, ya les dije, se genera por la fase de llenado rápido del ventrículo izquierdo, se oculta en la diástole, está adyacente al segundo ruido, tiene una tonalidad baja, se oculta mejor en el cúbito lateral izquierdo, postura de Pachón, es normal en jóvenes y en adultos y adultos mayores, que indica aumento de presión de llenado ventricular, sobrecarga, pobre función sistólica, baja fracción de eyección.
Esto ya les mencioné. Disfunción sistólica, baja fracción de eyección. Está presente en insuficiencia mitral, comunicaciones interventriculares, cardiomiopatías. Cuarto ruido, siempre es patológico, antecede al primero, es generado por la contracción auricular. Entidades que generan cuarto ruido, la estenosis aórtica, la cardiopatía isquémica. ¿Qué denota el cuarto ruido? Suele denotar pobre función diastólica, insuficiencia coronaria, o sea, isquemia, estenosis aórtica, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y acá está, vean ustedes. En resumen, el primer ruido se oculta mejor en el ápex. En el ápex, o sea, en el foco mitral, es más intenso. En cambio, vean ustedes, en el foco tricuspidio, ¿qué se oculta mejor? En el foco tricuspidio uno puede ocultar un desdoblamiento del primer ruido en su componente mitral y tricuspidio, pero este desdoblamiento suele ser poco frecuente. ¿Qué más? En los focos de la base, o sea, el foco pulmonar y aórtico, en los focos de la base, que quiere decir los focos pulmonar y aórtico, el segundo ruido se oculta con mayor intensidad. ¿Qué más? Vean, el segundo ruido puede tener un desdoblamiento, y este desdoblamiento fisiológico se da con la inspiración. Cuando el paciente inspira, el componente aórtico y pulmonar se separan. Y cuando el paciente expira, ambos componentes se fusionan y se hacen únicos. A eso se llama desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. ¿Dónde se oculta? En el foco pulmonar, con el foco aórtico. Tercer ruido cardíaco, ¿dónde se oculta? Se oculta con la campana, es de tonalidad grave, se oculta en el foco mitral, o sea, en el ápex. Está adyacente al segundo, que denota pobre contractibilidad. Cuarto ruido, también se oculta en el ápex, con la campana, es de tonalidad grave también, pobre función diastólica, antecede al primero. Y el galope de suma se oculta en el ápex, y obviamente hay primer ruido cardíaco, segundo, tercero y cuarto. ¿Y cómo se oculta? La onomatopeya es así, como un primero desdoblado y como un segundo desdoblado, más o menos así. Galope de suma, ¿qué denota? Las dos funciones están mal, la sistólica y la diastólica, ambas están severamente comprometidas. Acá está, ya dijimos, el segundo ruido se desdobla en el foco pulmonar, esto es repetición, más de lo mismo, pero los desdoblamientos no solamente son fisiológicos. El desdoblamiento fisiológico, dijimos, con la expiración, el segundo ruido se separa, el componente aórtico del pulmonar se separa por algunos milisegundos. Pero este desdoblamiento fisiológico se da con la expiración y en la expiración se hace el segundo ruido único. Hay un desdoblamiento variable. El segundo ruido está desdoblado en la expiración y en la inspiración se separa más todavía. ¿Qué entidad da un desdoblamiento variable del segundo ruido? La estenosis pulmonar, el bloqueo completo de rama derecha. Hay un desdoblamiento del segundo ruido fijo. ¿Cuál es? En la expiración tiene la misma separación que en la inspiración. La misma separación. Desdoblamiento fijo. ¿Qué entidades dan desdoblamiento fijo? Comunicación interauricular, insuficiencia de ventrículo derecho. Y hay un desdoblamiento paradojal, en la cual el segundo ruido en la expiración se hace único y en la expiración el componente pulmonar aparece primero y el componente aórtico aparece después. A eso se llama desdoblamiento paradojal. ¿Qué entidades dan un desdoblamiento paradojal? El bloqueo completo rama izquierda y la otra entidad, la estenosis aórtica severa. La estenosis aórtica severa.
Ya dijimos los soplos, ¿por qué se generan? Porque el flujo laminar se hace turbulento y esta laminaridad que vira a turbulencia puede ser porque hay una obstrucción parcial, porque hay una irregularidad en la valva o a nivel intravascular, porque hay un incremento de la volemia a través de estructuras normales, como puede ser, qué sé yo, en un beriberi, en una anemia, en un hipertiroidismo, o las cámaras están dilatadas o las válvulas están incompetentes. Los soplos deben analizarse en qué fase del ciclo cardíaco están, en qué focos se ocultan mejor, hacia dónde se irradian. Hay una escala que se gradúa del 1 al 6, el 1 poco audible, 2 suave pero audible, 3 prominente, 4 intenso y ya hay frémito. O sea, en el grado 4 aparece el frémito, la traducción táctil. Usted pone la mano, aparte de ocultar, percibe el soplo al palpar con la mano. Siente la vibración del soplo al palpar con la mano. Grado 5, audible con estetoscopio sin contacto a la pared, y grado 6, audible sin estetoscopio. Vean ustedes, los soplos son sistólicos, tipos de soplo holosistólicos, el de la insuficiencia mitral, comunicación interventricular, insuficiencia tricuspidia. Soplos sistólicos precoces, o sea, protosistólicos, al inicio de la sístole, insuficiencia mitral aguda, comunicación interventricular congénita. Soplos mesosistólicos, estenosis aórtica pulmonar o coartación de la aorta. Y soplos telesistólicos, meso o telesistólicos, prolapso de válvula mitral, disfunción de músculo papilar. Y acerca de los soplos diastólicos, los protodiastólicos, o sea, al inicio de la diástole, insuficiencia aórtica severa, insuficiencia pulmonar. Mesodiastólicos, estenosis mitral. Telediastólicos, estenosis mitral, estenosis tricuspidia. Y los soplos continuos, básicamente la entidad emblemática que genera un soplo continuo es el ductus arterioso persistente. Da el soplo en maquinaria, donde el segundo ruido está tapado o coberturado por el soplo, porque cobertura sístole y diástole a la vez. Otra entidad que puede dar un soplo continuo, las fístulas arteriovenosas o la ruptura neuromiática del seno de Valsalva. Son las tres entidades. De estas, por lejos, la entidad más frecuente que da un soplo continuo es el ductus arterioso. Y soplos inocentes o funcionales son siempre sistólicos. Un soplo diastólico nunca es funcional. Eso ténganlo en claro. Un soplo diastólico nunca es funcional. Los soplos funcionales siempre son sistólicos y suelen ser protosistólicos al inicio de la sístole. Poco intensos, el segundo ruido suele estar normal. Y es raro que el foco de máxima ocultación sea el foco aórtico, suelen ocultarse más en el ápex. Algo respecto al pulso venoso. El pulso venoso es un decir, porque obviamente no se palpa. El pulso venoso solamente se observa, dado que la presión en las venas, ya dijimos, son 4 o 5 milímetros de mercurio. Usted quiere palpar esa yugular dilatada porque la ve oscilar, inmediatamente se colapsa. O sea, el pulso venoso se tiene que observar, a veces ayudado con una linterna si es que no tiene usted una iluminación apropiada. El pulso venoso se observa. ¿Qué más? Obviamente puede haber maniobras, ustedes saben que el pulso venoso aumenta con la expiración y cae con la expiración. Si el paciente inspira, el pulso venoso tiende a desaparecer, dado que la yugular se tiende a colapsar. Y si el paciente expira, el pulso venoso aumenta. Aumenta también con la compresión abdominal. Varía con el cambio de postura, siendo mayor cuando el paciente está en decúbito dorsal. Y tiende a desaparecer o atenuarse cuando el paciente está en bipedestación. Acá está. Vean ustedes. Todo pulso venoso tiene una onda A, una onda C, una onda B, un valle X o descenso X, un valle Y o descenso Y.
Vean cómo se correlacionan las ondas del pulso con el ciclo cardíaco. La onda A, que deviene de la contracción auricular, antecede al primer ruido cardíaco. Y esto lo ven acá. La onda A, ¿por qué se genera? Por la contracción auricular. El valle X o descenso X se genera por la relajación auricular. La onda C se genera por el cierre de la válvula tricuspidia. La onda B se genera por el llenado y la dilatación de ambas aurículas. El valle Y se genera en la fase de llenado rápido ventricular. Respecto al pulso venoso, que el pulso venoso tenga una onda A gigante, se observa cuando hay obstrucciones en las válvulas aurículo-ventriculares, como la mitral y tricuspidia, o sea, en una estenosis tricuspidia, en una atresia tricuspidia, hay una onda A gigante. Cuando hay disociación auriculo-ventricular en los bloqueos AB de alto grado, taquicardias ventriculares, taquicardias supraventriculares con entradas nodales o vías accesorias, suele aparecer disociación auriculo-ventricular, aparece onda A gigante en el pulso venoso. O cuando hay bloqueos auriculo-ventriculares completos, aparece onda A gigantes, también se le llama ondas A cañón. Cuando hay disociación auriculo-ventricular, como en estos bloqueos o en estas arritmias, las aurículas ya no tienen sincronía con los ventrículos, de tal manera que hay momentos, por ejemplo, en el bloqueo AB completo, el nodo auriculo-ventricular ya no funciona. Las aurículas están comandadas por el nodo sinusal, ya a los ventrículos le aparece un ritmo de escape, que suele ser el haz de His. ¿Quién comanda los ventrículos al estar el nodo auriculo-ventricular envejecido o isquémico? Comanda el haz de His. De tal manera que las aurículas, comandadas por el nodo sinusal, van a 80 por minuto, por poner el ejemplo. Y los ventrículos comandados por el haz de His no van a 80 obviamente, porque el haz de His tiene menos automaticidad. Van, por poner el ejemplo, a 40. El otro está a 80 y tantos y el otro a 40. Ya no son cámaras sincronizadas. Hay momentos en el ciclo cardíaco en los cuales la aurícula derecha hace sístole y se encuentra con que el ventrículo también está haciendo sístole, de tal manera que su válvula tricuspidia está cerrada. Entonces, ¿dónde va a inyectar o verter su volumen? Al encontrar la tricúspide cerrada, ese volumen acaba regurgitando hacia la yugular, apareciendo ondas A cañón, dilatando severamente la yugular. Y es el mismo mecanismo cuando hay disociación auriculo-ventricular en bloqueos AB alterado, taquicardias ventriculares y estas otras taquiarritmias. Onda A ausente en el pulso venoso cuando hay fibrilación auricular. Valle X ausente cuando hay insuficiencia tricuspidia mitral. Onda B gigante cuando hay insuficiencia tricuspidia o insuficiencia mitral. Colapso Y o valle Y rápido y profundo. Este fenómeno aparece cuando hay pericarditis constrictiva o falla de ventrículo derecho. Y acá está. Para terminar, la maniobra de Valsalva, ¿qué efecto tiene sobre los soplos? Es el hacer lo que se le llama en lenguaje común y corriente, pujar. La maniobra de Valsalva disminuye la mayoría de soplos. Si usted hace maniobra de Valsalva en el paciente, la mayoría de soplos disminuye. ¿Por qué? Porque la maniobra de Valsalva reduce el retorno venoso, reduce la precarga. Pero la maniobra de Valsalva aumenta los soplos de cardiomiopatía hipertrófica y de prolapso de válvula mitral. La bipedestación, también, al estar en bipedestación, el retorno venoso disminuye. Disminuye la precarga. Es lo mismo que la maniobra de Valsalva. Disminuye la mayoría de soplos, aumenta los soplos de cardiomiopatía hipertrófica y prolapso de válvula mitral. La postura de cuclillas, eso se aumenta el retorno venoso, porque si comprimimos las musculaturas, pantorrillas, músculos, el retorno venoso aumenta. Aumenta la precarga. ¿Eso qué genera? Incremento de la intensidad ocultatoria de la mayoría de soplos, pero disminuye la intensidad, la ocultación de los soplos de cardiomiopatía hipertrófica y prolapso de válvula mitral. ¿Qué más? El ejercicio isotónico disminuye los soplos de insuficiencia,
pero aumentan los soplos, la intensidad de los soplos de estenosis. El ejercicio isométrico aumenta los soplos de insuficiencia y disminuye la intensidad de los soplos de estenosis, incluida la cardiomiopatía hipertrófica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Es un tópico un poco árido porque es básicamente un ejercicio de paporreta, porque hay que aprenderse, pues a veces algunos de estos fenómenos tienen nombre propio, que el soplo de Austin Flint, que el soplo de Graham Steele, que el fenómeno de Gallabardín. Ya hay que hacer un ejercicio memorístico bastante intenso en semiología. Pero a Dios gracias, no es un tópico en el cual venga frecuentemente preguntas.